Bien, para continuar un poco con lo que estuvimos hablando anteriormente, estamos en nuestro cuadro de citoesqueleto todavía, estamos en la parte de los microtúbulos, analizando un poquito las funciones que van a desarrollar estos microtúbulos a nivel celular. Hasta la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de los cilios, que dijimos que eran estructuras de barrido, especializaciones de membrana apical, que estaban formadas por microtúbulos de tipo estables, y que aparecían en el aparato respiratorio cumpliendo una función de barrido sobre el aparato respiratorio para deshacerse de las partículas de moco con polvo y bacterias que se empiezan a acumular con la entrada del aire. Y también dijimos que aparecían los cilios en la parte genital femenina, donde se encargaban de hacer encontrarse al ovocito con el espermatozoide para que se produzca la fecundación. ¿Sí? En este cuadro les mostraba un poquito dónde aparecen microtúbulos que se van a mantener estables, es decir, sectores donde los microtúbulos se van a formar y van a permanecer armados, gracias a la asociación con unas determinadas proteínas que ayudan a que esa estructura quede armada, y otros sectores donde los microtúbulos generalmente van a verse que se arman y desarman. ¿Sí? El lugar donde aparecían microtúbulos estables eran en los cilios, en los flagelos y en estructuras organoides que se llaman centríolos. Y los microtúbulos lábiles aparecen en una estructura conocida como centrosoma o centro celular, y en otra estructura conocida como uso mitótico, ¿sí? Que es importante para el proceso de división celular. Hasta la clase pasada estuvimos hablando de la parte de los cilios, ¿sí? Siguiendo con nuestro cuadro de citoesqueleto, estamos en esta parte de los cilios. ¿Entendimos toda la estructura del cilio en sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a hablar un poquito acerca de los flagelos, saber por lo menos que las cositas básicas acerca de estos flagelos. La facultad no se suele meter mucho en esta parte. Sí interesa que ustedes conozcan para qué sirve un flagelo y que está formado por microtúbulos estables, ¿sí? Pero son muy poquitas las cosas que vamos a hablar acerca de ese flagelo, que tiene una menor importancia en comparación a lo que es la parte ciliar, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esa parte. Vamos a conocer un poquitito acerca de los flagelos. Como lo pueden ver en el cuadro que les comentaba recién, en cilios, flagelos y centríolos, los microtúbulos que van a participar en la formación de esas estructuras van a ser de tipo estable. Es decir, que cuando los microtúbulos que forman parte de esos sectores, cilios, flagelos y centríolos, cuando esos microtúbulos se van a formar, van a permanecer armados. No se van a desarmar en estos sectores, ¿sí? Vamos a conocer entonces para qué sirven los flagelos. Sabemos, por lo que estamos viendo en este cuadro, que los flagelos van a estar constituidos por microtúbulos y que esos microtúbulos van a ser estables. ¿Qué más tenemos que conocer acerca de esos flagelos? Fíjense, acá les comenta lo que les decía recién. Esto me interesa mucho. Cuando hablamos de flagelo, estamos hablando de una estructura que participa en la locomoción o desplazamiento celular, ¿sí? Hay determinadas células que necesitan tener flagelos para poder trasladarse desde un lugar al otro. Las bacterias y los espermatozoides son algunos ejemplos de células que van a contar con este flagelo, ¿sí? Pero ¿para qué va a ser importante en un espermatozoide o en una bacteria tener estos flagelos?
El flagelo en el espermatozoide constituye la cola del espermatozoide, ¿sí? Recuerden que el espermatozoide es una célula sexual, está presente en el hombre, ¿sí? Y que ese espermatozoide va a ser importante para poder unirse con la célula sexual femenina, que es el ovocito, para la continuidad de la especie. Al juntarse el ovocito y el espermatozoide, van a formar una estructura conocida como huevo o cigoto, que lo vamos a estudiar después en la parte de meiosis, ¿sí? Más adelante, entre los últimos temas que vamos a desarrollar. El ovocito y el espermatozoide se van a juntar para formar el huevo o cigoto, que va a terminar formando un nuevo ser, una nueva persona. Entonces, en el caso del espermatozoide, la cola, que es el flagelo, le sirve para moverse dentro de la parte genital femenina para ir a encontrarse con el ovocito, ¿sí? En ese caso, si el espermatozoide no tuviera ese flagelo, sería imposible trasladarse a través de la parte genital femenina para producirse la fecundación y la formación de un nuevo ser. O sea que el flagelo en el espermatozoide es el que le va a dar la movilidad, el que les va a permitir trasladarse desde un sector al otro para ir a encontrarse con el ovocito, ¿sí? Esa es la función que desarrollaría el flagelo, que es la cola del espermatozoide, ¿sí? Obviamente que para poder realizarse esos movimientos, para que el espermatozoide se pueda mover, ¿sí? Para poder trasladarse desde un lugar al otro, el flagelo va a necesitar, para poder trasladarse, para poder moverse, va a necesitar del gasto de energía, ¿sí? Todos los movimientos implican gasto de energía, o sea que el movimiento del espermatozoide requiere del uso de energía para poder ocurrir, ¿sí? Nosotros hasta el momento venimos diciendo que hay varias cosas que utilizan energía. De hecho, consumimos algún alimento y demás para fabricar energía para poder cumplirse con un montón de tareas. En el caso del espermatozoide, vamos a necesitar de energía para que su flagelo se pueda mover y que en ese caso permita que la célula se pueda trasladar desde un lugar al otro. ¿Vamos hasta acá con esto? Bien. Pero para una bacteria, ¿cuál va a ser la importancia que va a tener ese flagelo para su desplazamiento? Piensen en esto. Las bacterias, hay distintos tipos de bacterias, van a ser una especie que, como cualquier otra célula, va a querer cumplir con las tareas básicas de supervivencia de la especie. Las bacterias quieren hacer como cualquier otra especie, multiplicarse, garantizar la continuidad de la especie, ¿sí? Y para poder hacerlo, es muy importante que las bacterias tengan ese flagelo, ¿sí? Las bacterias son un gran capítulo dentro de la biología, ya que a pesar de que ustedes en este momento digan, bueno, hace 10 minutos me bañé, vamos a suponer, las bacterias van a estar presentes en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y esas bacterias, para poder sobrevivir y para poder ir tratando de colonizar otros tejidos, para invadir otros tejidos, van a necesitar de ese flagelo, ¿sí? Es fundamental en la bacteria el desplazamiento celular. Entonces, el flagelo de la bacteria le va a ayudar, al igual que el espermatozoide, a poder trasladarse desde un lugar al otro. ¿Sí? O sea que cumple una función parecida a la del espermatozoide, pero en el caso de la bacteria es para poder trasladarse de un lugar al otro para tratar de ir invadiendo los tejidos de nuestro cuerpo.
Pero acá hay algo, hay un enunciado ahí, un comentario al margen que ustedes tienen que conocer. A pesar de que nosotros no las percibamos, todos los tejidos de nuestro cuerpo van a tener un conjunto de bacterias viviendo en ellos, ¿sí? Los distintos tejidos de nuestro cuerpo van a poseer distintos grupos de bacterias en cada sector de nuestro cuerpo, ¿sí? Esas bacterias no implica que estén mal, ¿sí? No implica que estén tratando de causar algún daño. De hecho, hay bacterias que son benignas, por decirlo así, en el sentido de que ayudan a que se desarrollen algunas tareas en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay bacterias que no tienen la intención de enfermarnos o infectarnos. Son lo que se denominan bacterias benéficas, ¿sí? Porque el estar presente en algún tejido puede darle alguna condición o fabricar algún elemento importante para ese tejido sin necesariamente causarnos un daño. Hay bacterias que están colaborando con nuestro cuerpo, protegiéndonos en cierta forma, y son las que se conocen como bacterias benéficas, ¿sí? Pero así como hay las buenas, también hay bacterias que son malas. Van a ser denominadas bacterias patógenas. Bacterias patógenas. Pato viene de patología o enfermedad. Y genas viene de genes o generación, ¿sí? O sea que una bacteria patógena es aquella que van a ser causantes de una enfermedad o patología, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir qué tipo de bacterias hay? Bacterias benéficas, que son las que en alguna forma nos ayudan a cumplir con algunas tareas. Y bacterias patógenas, que son las que nos causan enfermedades. Profe, ¿puede dar un Gracias. ejemplo de una bacteria benéfica? Sí, igual no les van a pedir, pero ya les comento, ¿sí? No les van a pedir ejemplos de bacterias, pero ya les comento. A ver, ojo con esto. Los distintos tejidos de nuestro cuerpo, cada uno va a presentar un determinado conjunto de bacterias que son normales encontrarlos en ellos, ¿sí? En la piel, por ejemplo, en la piel tenemos algunas familias de bacterias que viven en nuestra piel. De la misma manera, va a haber un conjunto de bacterias que van a vivir, por ejemplo, en nuestro aparato digestivo. De la misma manera, van a haber un conjunto de bacterias que van a estar presentes en nuestra zona genital, ¿sí? Cada sector de nuestro cuerpo va a contar con determinadas familias de bacterias que son normales encontrarlas ahí, ¿sí? ¿Por qué se establece esto? Atentos a esto, ¿sí? La bacteria, como cualquier otra especie, necesitan un lugar donde vivir, ¿sí? Entonces imagínense esta situación. Las bacterias que son normales encontrar en determinadas zonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Les dije que hay bacterias que son normales encontrarlas en sectores de nuestro cuerpo, van a ser conocidas como la flora normal. Flora normal. O sea que en cada uno de nuestros tejidos nosotros tenemos un conjunto de bacterias que son normales encontrarlas ahí y que se conocen como flora normal o flora bacteriana normal. ¿Sí?
En la piel tendremos una determinada flora bacteriana normal, en la parte genital tendremos otra flora bacteriana normal, en la parte digestiva también otra flora normal, ¿sí? Hay un conjunto de bacterias que son normales de encontrar en determinados sectores de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué trató de hacer nuestro cuerpo al tener esa flora normal? Atentos a esto, ¿sí? Imagínense esta situación. Las bacterias establecen una relación simbiótica con nuestro cuerpo. Las bacterias benéficas, las que forman la flora normal de nuestro cuerpo, establecen una relación simbiótica. ¿Qué es una relación simbiótica? Una relación de mutuo acuerdo, una relación en la cual uno saca beneficio del otro y viceversa. Así como habrán visto alguna vez que hay algunos animales que establecen simbiosis con otros, ¿sí? Ejemplo, les decía a los chicos también de medicina, la clásica imagen de un ave sacando restos de comida de la boca de otro, un ave y un hipopótamo, por ejemplo. Hay un montón de aves que le sacan el resto de comida de los dientes al hipopótamo, y el hipopótamo no se los come a los pájaros. Deja que limpien esa zona. Entonces, uno obtiene el beneficio de la limpieza y el otro alimento a partir de eso. ¿Sí? Eso es una relación simbiótica, una relación de mutuo acuerdo, una relación de que ambas partes se beneficien una de la otra. De la misma manera, nuestro cuerpo y la flora normal bacteriana de cada tejido establecen una relación simbiótica. ¿Qué quieren las bacterias? Las bacterias quieren un lugar donde vivir. ¿Qué le pide nuestro cuerpo a cambio? Le piden que custodien ese lugar y que no permitan que otra bacteria ajena a ellas venga e invada ese territorio. Es como que nuestro cuerpo les dice, sí, quédate a vivir en la piel, sí, quédate a vivir en la parte digestiva, pero condición 1, no me enfermes. ¿Sí? Condición 1, no me enfermes. Condición 2, te doy este lugar para que vos vivas, pero asegúrate de que si viene otra y quiere venir a vivir en ese lugar, eliminala. ¿Sí? Como cualquier especie, si una especie se ve invadida por otra, va a tratar de atacarla para eliminarla. ¿Sí? O sea que cada flora normal de los tejidos se encarga de custodiar ese territorio y no permitir que otro lo invada. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si yo dejo que, vamos a suponer, Lucas es una bacteria, ¿sí? Lucas es una bacteria de la piel. Yo sé que esa bacteria puede vivir en la piel, entonces yo, vamos a suponer que yo soy el cuerpo, Lucas es la bacteria que vive en la piel. Escuchen bien esto. El cuerpo deja que Lucas viva en la piel. Pero, ¿cuál era la condición? No me trates de infectar, no me trates de enfermar. Y otra condición que le voy a dar a Lucas para que se quede en la piel, obviamente que no van a ir a cualquier tejido, sino que el mismo cuerpo va a saber dónde dejar a cada bacteria. Capaz que Lucas no quiere vivir en la piel, pero yo como cuerpo le doy la opción de que viva ahí. Si yo a Lucas le digo, vos podés vivir en la piel, Lucas se va a poder quedar solamente en la piel. ¿Cuál es la advertencia que le da el cuerpo a la bacteria? Les dice, yo te dejo vivir en este lugar. Acá te quedas. Si yo te llego a encontrar en otro tejido, te hago pelota. ¿Sí? ¿Se entiende?
cada bacteria va a tener un lugar donde vivir en el cual el cuerpo no la va a atacar. Pero si la bacteria se hace la viva y se quiere ir a otro lugar, quiere robar otro terreno para vivir, el cuerpo ya la tiene amenazada, ya la tiene en advertencia de que si la encuentra en otro lugar, el destino va a ser tratar de matarla. ¿Vamos hasta ahí o no? Para eso nosotros tenemos un ejército, nuestro sistema de defensa, que son un montón de soldaditos que hacen que cada bacteria pueda permanecer en un lugar viviendo y no en otro. ¿Sí? De esa manera nosotros tenemos una flora normal en cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. En cada tejido de nuestro cuerpo vamos a tener determinados tipos de bacterias que van a poder vivir ahí. Pero si la bacteria la dejé vivir en el intestino, y a esa bacteria en un momento me la encuentro en la parte urinaria, por ejemplo, ¿qué va a tratar de hacer el cuerpo? Eliminarla. Eliminarla, ¿sí? Atentos a esto. Una flora normal de la piel, ¿se supone que va a causarnos enfermedad en la piel? No. No, Cada flora normal va a vivir en su determinado tejido. Y se supone que estando en ese tejido no nos va a producir ningún tipo de infección. Pero ojo con esto que voy a decir. Una flora normal de un tejido, ejemplo, Lucas que vive en la piel, él no me va a causar una infección en la piel. Pero si Lucas por algún accidente o se multiplicó mucho su especie y quiere invadir otros tejidos, como toda especie, si la raza humana se empieza a multiplicar y viven en una ciudad chica, la ciudad se empieza a expandir por la cantidad de miembros que tiene. Una bacteria hace lo mismo. Si la multiplicación bacteriana es excesiva, va a tratar de acomodarse e invadir otros tejidos. El cuerpo los mantiene al límite. Le dice, no, hasta acá vos podés vivir. Si te vas de acá, yo te destruyo. Y atención con esto que voy a decir. Cualquier flora normal se supone que no tendría la capacidad de infectarnos si permanece en su lugar correspondiente. ¿Sí? Pero pregunto, flora normal de un tejido, si se va y se mete en otro tejido, ¿en ese otro tejido puede llegar a producir infección? Sí. sí, En otro Sí. tejido puede llegar a causar una infección. ¿Sí? Vamos a un ejemplo básico. Vamos a un ejemplo básico. Me voy a meter en la parte urinaria un poco. Me voy a meter en la parte urinaria un poco como para comentarles estos ejemplos. ¿Sí? Ahí va a salir un ejemplo de flora normal de un tejido que en otro lugar produce infección. ¿Sí? Que me estaban preguntando algún ejemplo. A ver. Acá vamos a ver el aparato urinario. ¿Sí? El aparato urinario va a estar formado por un conjunto de órganos. Dijimos que un aparato o un sistema estaba formado por un conjunto de órganos. Entre esos órganos que forman el aparato urinario tenemos, por ejemplo, a los riñones. Estos son comentarios como para que podamos entender a lo que voy, que es hablar de los flagelos. ¿Sí? Los riñones, chicos, son los órganos encargados de producir la orina. ¿Sí? Los riñones son encargados de producir la orina.
Cuando la orina se produce, miren esto, ¿cuántos riñones tenemos? 2. 2 riñones. Los riñones van a trasladar la orina por este tubito. Este tubito se llama uréter. Uréter. ¿Cuántos uréteres tenemos? 2. 2 también. 1 por cada riñón. Esos uréteres van a ser los encargados de transportar la orina hacia otro órgano que se llama vejiga. ¿Sí? Vejiga. Nos vamos a orinar al baño. ¿Sí? A partir de ahora no vamos a utilizar tanto el término orinar, sino que vamos a decir micción o miccionar. ¿Sí? Es el término más científico o chetito, como le quieran decir, como para hacer referencia a orinar. ¿Sí? Miccionar. Entonces, entre una vez que orinamos y la siguiente, en ese tiempo que queda en el medio, la vejiga acumula orina en su interior. O sea que los riñones siempre van a estar produciendo orina y mediante los uréteres van a llevar esa orina a que se deposite, ¿dónde? En la vejiga. En la En la vejiga. vejiga. Entonces podemos decir hasta el momento que el riñón es el órgano productor de orina. Los uréteres son los encargados de trasladar la orina desde dónde hacia dónde. Desde el riñón hasta la vejiga. Desde el riñón hasta la vejiga. ¿Y qué podemos decir de la vejiga? Que la vejiga es un órgano que funciona como reservorio de orina. O se encarga del almacén de orina. ¿Sí? Se encarga del almacén de orina. O sea que entre una vez que vamos a hacer pichí y la otra, en el medio, ¿dónde se va guardando la orina que se produce? La vejiga. En la vejiga. ¿Sí? Y miren esto. Para eliminar la orina que se empieza a acumular en la vejiga, para eliminar la orina que se empieza a acumular en la vejiga, acá se va a empezar a llenar la vejiga, ¿sí? La vejiga es como un globo, ¿sí? La vejiga es como un globo que se va a ir hinchando en la medida que más orina se vaya depositando en ella. Hay muchos tejidos que tienen la capacidad de cambiar su tamaño. ¿Se les ocurre algún órgano que tenga capacidad de cambiar de tamaño? El estómago. ¿La vejiga? El estómago. El estómago cuando se llena de comida, ¿sí? ¿Qué otro más? El pulmón puede Los ser. pulmones Los puede ser. pulmones cuando se llenan de aire. Muy bien. El El corazón. útero. El útero durante el embarazo, ¿o no? ¿Se tira o no? Sí. Se tira mucho. De igual manera que todos esos órganos, hay un montón de órganos que se van a poder aumentar de tamaño sin romperse, ¿sí? Y eso se debe a que varios elementos van a intervenir en darle elasticidad a los tejidos. Es importante la elasticidad de los tejidos para que el tejido no se destruya, ¿sí? Bien. Pero vamos a lo importante acá. Estábamos hablando de la vejiga. La vejiga se va a empezar a llenar de orina. Y cuando se empieza a llenar de orina, empieza a distenderse, empieza a agrandarse al llenarse de orina. Y esa orina tiene que ser llevada al exterior a través de otro órgano de la parte urinaria que se llama uretra. Uretra. Entonces, ¿cuáles son los órganos del aparato urinario?
A ver. Los riñones, Ah, Uréter, vejiga y la uretra. riñones, uréteres, vejiga y uretra. Quiero que me digan la función de cada uno. El riñón produce la orina. Ajá. eh, El Puede ureter ser lo que transporta. transportan El uréter La vejiga. transporta la orina desde los riñones hasta la vejiga, vejiga. vejiga. ¿Qué hace la vejiga? almacena, Almacena Almacena la orina entre las micciones. ¿Y la uretra? la expulsa. la lo expulsa, expulsa. Claro, Expulsa hacia elimina el la orina al exterior. exterior. ¿Sí? Elimina la orina al exterior. Atentos acá. Esto es un concepto que les va a servir para siempre. Líquido que se estanca en el cuerpo se infecta. Sea sangre o sea orina, si ese líquido queda estancado en nuestro cuerpo, va a tender a infectarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque un líquido que está estancado es un sitio ideal para la multiplicación de bacterias. ¿Sí? ¿Por qué creen que cuando se hace una cirugía algunas veces dejan drenajes? Para que no se acumule líquido y que se estanque y que eso pueda ocasionar una infección. ¿Por qué creen que su cuerpo les da la sensación de que tienen ganas de orinar para que ustedes vayan a orinar? ¿Para qué les parece que se genera esa sensación? Para eliminar la orina y que no se almacene. Exacto, para que eliminemos la orina y que no quede almacenada, porque si esa orina queda en la vejiga, va a ayudar a que se produzcan bacterias, se infecten en realidad. infecte, se empiezan a multiplicar las bacterias y se produzca una infección urinaria. ¿Se entiende? Entonces esas sensaciones que da el cuerpo de que la vejiga está llena y que nos hacen ir al baño, es para que justamente eliminemos esa orina y que el cuerpo no se vea sometido a un riesgo de infección bacteriana. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Los viejitos por ahí van perdiendo esa sensación de llenado de la vejiga. Entonces por ahí pasa, cuando los viejitos, sobre todo si viven solos y demás, suele pasar de que las infecciones urinarias se den más que nada en personas grandes, porque se pierde esa sensibilidad que nos está indicando en el cuerpo que la vejiga está llena. Entonces por ahí pasa mucho tiempo entre que un viejito orina y la siguiente vez que orina. Entonces esa acumulación de orina dentro de la vejiga puede llevar a que se produzca una multiplicación bacteriana en ese lugar y que eso genere una infección. De hecho, a ver, escuchen esto, ¿eh? Para que una bacteria se meta a la parte urinaria y produzca una infección, ¿por dónde les parece que tendría que entrar? ¿Por riñones, por uréteres, por vejiga? Uretra. Uretra. La uretra. Por uretra. Por uretra van a ingresar las bacterias a la parte Es urinaria. por eso, perdón, profe, es por eso que es más común la infección en las mujeres, porque la uretra es más corta. Perfecto, Nay. Eso era lo siguiente que estaba por explicar. Me está por sacar el trabajo, Nayara. Chamiga. No, pues Chamiga me va a sacar ¿Me va a hacer perder el trabajo esta? Bien. Si se mete por uretra, chicos, si se mete por uretra, acá claramente se ve que la uretra de la mujer es más corta que la del hombre. Cuando una bacteria se mete a través de la uretra,
¿cuál va a ser el lugar ideal al que tendría que llegar para producir una infección? ¿Dónde les dije que era más susceptible a que se multiplique una bacteria? La La vejiga. En la vejiga, porque ahí está estancada la orina. ¿Sí o no? Y por lo que ven en el dibujo, si la bacteria se introduce en una mujer y en un hombre, ¿sí? A través de la uretra, ¿en qué caso le va a costar menos llegar hasta la vejiga? En el caso de la mujer. Mujer. En el caso de la mujer, por tener una uretra de menor longitud, ¿sí? Esa es una de las causas principales de por qué las infecciones urinarias son más comunes en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Por una cuestión de longitud de uretra. A la bacteria le lleva más tiempo llegar hasta la vejiga cuando entra por la uretra masculina a que si ingresa por la uretra femenina. Como es menos el recorrido que tiene que ir siguiendo una bacteria en la uretra femenina, llega más rápido a la vejiga y al llegar a la vejiga empiezan a multiplicarse también de una manera más rápida. ¿Sí? Otra cosa que influye en que la infección urinaria sea más común en las mujeres es la forma en que orinamos. ¿Sí? El hombre por lo general orina parado y no se roza contra el inodoro. En cambio, la mujer se sienta para orinar por lo general. Entonces, si hay alguna bacteria en la tapa del inodoro, se puede llegar a meter por la parte genital y la parte urinaria y producir una infección. Por eso es que no se recomienda el uso de baños públicos en el caso de una mujer. ¿Sí? De todos los que están acá, les puedo asegurar que alguna de las chicas alguna vez pudo haber tenido una infección urinaria. Y una de las cosas, ¿qué le aconsejarían, por ejemplo, a una persona que tuviera una infección urinaria? Primero que nada, tomar mucha agua. Si vos tomás mucha agua, producís más orina, y la orina, cuando vos la eliminaras al exterior, va a funcionar como una especie de barrido. O sea que la orina misma se encarga de llevar a las bacterias hacia afuera de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones cuando hay una infección urinaria es que se tome mucho líquido. Segundo, a una mujer le recomendáis y le decís, oriná en el baño de tu casa, o le decís, no, ¿sabes qué? En la calle anda a orinar y anda a orinar en todos los baños públicos. ¿Qué le recomendás? Mejor Que que sea en orine su en su casa. casa. Claro, que trate de evitar los baños públicos, ¿sí? Porque en la tapa del inodoro puede haber un montón de bacterias que pueden llegar a introducirse por la vía urinaria y producir una infección, ¿sí? ¿Qué otra cosa se le suele recomendar? Ojo con esto que voy a decir, ¿eh? Ojo con esto que voy a decir. Dijimos que todos los tejidos tenían una flora normal, un conjunto de bacterias que están normalmente en ese tejido. Pero si una bacteria de la piel se mete en otro lugar, ¿podía producir infección? Sí. 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 Bueno, ahí va el ejemplo de bacteria que es normal encontrar en un órgano. En el intestino, en la parte intestinal, aparece una bacteria que forma parte de la flora normal que se llama Escherichia coli. ¿Sí? Escherichia coli. Esa bacteria, si es flora normal del intestino, ¿se supone que tiene que producir una infección en el intestino? No. Flora normal, no. Siempre y cuando la bacteria esté en el intestino, el cuerpo la dejó vivir en el intestino, porque ahí ayuda a fabricar algunos elementos. Si esa bacteria permanece en el intestino, se supone que no nos tiene que producir ninguna infección si nuestro sistema de defensa funciona adecuadamente. ¿Sí? Pero
¿Cómo podemos eliminar a esa bacteria de nuestro intestino? ¿Qué tendríamos que hacer para que por arrastre salga la bacteria? Consumir mucho líquido. ¿Eh? Tomar agua. ¿Cómo? Hidratarnos mucho, tomar líquido, dijo. Claro, pero si es por la parte intestinal, cuando hacemos el 2, ¿no? Como le solemos decir, cuando hacemos el 2, cuando uno hace cacona, ¿sí? La materia fecal se arrastra hacia afuera. Y con eso las bacterias también van por la materia fecal, ¿sí? Las bacterias, como la Escherichia coli, se pueden depositar en la zona anal. Se pueden depositar en la zona anal. En el caso de la mujer, el orificio anal está muy cercano a la parte vaginal. Está a una cierta distancia, pero está bastante cerca. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, vamos a suponer, las mujeres también suelen utilizar papel higiénico, ¿no? Para secarse después de orinar, ¿sí? Una de las recomendaciones que va a ser útil para todas las chicas, para prevenir todo este problema de la infección urinaria, una de las cosas que se les recomienda cuando acuden por una infección urinaria es que orinen a cada rato. ¿Para qué? ¿Por qué le digo que orina a cada rato y que no se aguante las ganas de orinar? Para que no se almacene orina en la vejiga y en caso de que haya bacterias que se eliminen. Exactamente, si vos estás eliminando continuamente la orina y no estás esperando a que te dé ganas de orinar, eso ayuda a que tu vejiga esté vacía y que por ende las bacterias no tengan un lugar donde se puedan multiplicar adecuadamente. ¿Sí? Bien. Primera recomendación entonces, toma mucho líquido. Segunda, no te aguantes la gana de orinar, no esperes a tener ganas de orinar para ir a orinar. Mantén vacía tu vejiga todo lo que se pueda. Se le trata generalmente con un antibiótico, porque es una bacteria, ¿sí? En los tratamientos, ojo con esto, si es una infección bacteriana se utiliza antibiótico. En general para todo el cuerpo, ¿eh? Si es una infección viral, se utilizan antivirales. Si es un parásito lo que nos infecta, un antiparasitario, ¿sí? Antibióticos no se utilizan en cualquier situación, porque por ahí nos duele un poquitito la garganta y ya le encajamos un antibiótico. Eso no está bien hacerlo. Hay que determinar si es una bacteria o un virus, que son los principales, para saber si utilizar un antibiótico o no. En el caso de la infección urinaria, como es producida generalmente por bacterias, sí se va a utilizar un antibiótico para poder curarse de esa infección. Entonces, toma mucho líquido, no te aguantes las ganas de orinar, se le manda un antibiótico. Y otra de las recomendaciones que tiene que ver con esto que les comentaba hace un ratito, se le aconseja a la mujer de que cuando se vaya a secar después de orinar, que el secado sea de adelante para atrás. De adelante para atrás. ¿Por qué? Porque si el secado es de atrás para adelante, que resulta más cómodo secarse de esa forma, lo que podemos hacer es arrastrar bacterias que estén cercanos al orificio anal. Vos arrastrás la bacteria con el secado hacia la parte genital y urinaria. Entonces, al secar de atrás para adelante, podés arrastrar bacterias que estaban en el intestino a que se metan en la parte urinaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. La Escherichia coli es una flora normal del intestino, pero ojo con esto. La Escherichia coli, flora normal del intestino, es la principal bacteria causante de infecciones urinarias. Y es un ejemplo para que vean que una flora normal, siempre que esté en su territorio, no causa infección, pero si se mete en otro órgano, sí es capaz de causar una infección. ¿Todos me siguen hasta acá?
Sí. ¿Podría volver a explicar esa última parte? Esa última parte, bien. La De- Escherichia coli era una flora normal de qué órgano? ¿El intestino? Del Intestino. intestino. En el intestino se supone que no te va a causar ningún problema, ninguna infección. Si esa bacteria se mete en otro órgano, como en la parte urinaria, vamos a suponer que te secaste de atrás para adelante, llevaste a la bacteria hacia la parte urinaria y se mete por tu vía urinaria, se empieza a mover con su flagelo dentro de tu vía urinaria. Esa bacteria que era flora normal del intestino, ahora que se metió en otro órgano, sí es capaz de causarte una infección. En este caso, una infección urinaria. Ahí está. Gracias. ¿Se entiende bien? Y sí, ahí sí. Bien. Y atentos acá. Entonces esas son de las recomendaciones básicas que se le suele dar cuando hay una infección urinaria, ¿sí? Tomar mucho líquido, no aguantarse las ganas de orinar, no esperar a tener ganas de orinar, hacer un poquito de fuerza, por más que no sientas que tenés muchas ganas, sabés que tenés poquita orina, tratá de eliminarla continuamente, todo lo que se pueda, ¿sí? El antibiótico y, en el caso de la mujer, el secado de adelante para atrás, no de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, acá les comento algo básico, no es tan importante tampoco, pero en la parte urinaria, lo que sean infecciones se lo suele dividir en dos. Miren la línea que tracé. Por debajo de la línea está la vejiga y la uretra. Y por encima de la línea están los uréteres y el riñón. Si la infección está en la parte de la vejiga o de la uretra, se la llama infección urinaria baja. Y si está en la parte de los uréteres y en el riñón, se la llama infección urinaria alta. ¿Sí? Cualquier ¿Cómo alteración, dijo, profe? si está en la vejiga o en la uretra, infección urinaria baja. Si está en los uréteres o en el riñón, infección urinaria alta. ¿Sí? Sí. Bien. Los síntomas de una infección urinaria baja y alta son diferentes. ¿Sí? Pero la cuestión es la siguiente, esto es lo que me interesa a mí que ustedes metan en su cabeza. Si la bacteria ingresa por acá, chicos, por la uretra, ¿gracias a quién va a llegar hasta la vejiga? Al flagelo. Al flagelo, exactamente. Una vez que las bacterias se multiplican en la vejiga, ya les queda chica la vejiga, por decirlo así, quieren seguir avanzando. Entonces lo siguiente que va a pasar es que se van a meter hacia la parte del uréter. Y finalmente, si la dejo seguir avanzando y no le hago un tratamiento, va a llegar hasta la parte de los riñones. Siempre una infección urinaria alta va a ser mucho más peligrosa que una infección urinaria baja. ¿Sí? De hecho, el antibiótico que tengo que utilizar en una y en la otra pueden ser diferentes. ¿Sí? Tengo que tratar de evitar que esa infección se propague, porque cuanto más se propague esa infección, más riesgo va a tener mi paciente. ¿Sí? Todo esto que le estoy comentando es para decirle algo así. Estas son las cosas importantes que tendrían que quedar en su cabeza. Estamos hablando del flagelo. El flagelo está formado por microtúbulos estables. Aparece formando la cola del espermatozoide y en las bacterias. ¿Y para qué sirve el flagelo? Para el movimiento del espermatozoide. Para o de la bacteria. locomoción o desplazamiento de la célula desde un sector al otro. ¿Sí? Y ahí pueden ver, una infección urinaria baja se puede transformar después en una infección urinaria alta. Sí. ¿Y gracias a quién?
A los Al flagelos. flagelo. A los flagelos. A los flagelos. Si nosotros seguimos el flujo normal de orina, va desde arriba para abajo. La orina tiene que ir de arriba para abajo por gravedad. Sin embargo, las bacterias pueden ir ascendiendo por la vía urinaria. Y eso es gracias al flagelo. O sea que el flagelo cumple una función muy importante en la bacteria porque le permite desplazarse en medios líquidos desde un sector a otro del cuerpo. ¿Sí? Facu, ¿estamos bien? Lucas, Nahuel, ¿estamos bien? Bien. Entonces, las bacterias se van a mover gracias a su flagelo. ¿Sí? Dato importante. ¿Una flora normal tiene la capacidad de infectarnos en condición normal? No. No. Si forma parte del tejido en el que tiene que vivir, está todo bien. ¿Cuál es el problema? Cuando una flora normal se desplaza hacia otro órgano. ¿Y qué le amenazó el cuerpo? Si te encuentro en otro lugar, te voy a tratar de matar. ¿Sí o no? La bacteria produce infección en otro lugar, pero el cuerpo va a tratar de atacarla para eliminarla. ¿Sí? Bien. A mí me tocó una vez un paciente, en el cual, escuchen esto, uno piensa en un ACV, uno piensa en un ACV, accidente cerebrovascular. No se te escucha, Facu. Uno piensa en un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y piensa en una persona joven o en una persona más viejita, más adulta. Una persona más adulta. Una persona adulta, ¿sí? Es más común ver un ACV en una persona adulta que en un joven. Yo tuve un paciente de 22 años que tuvo un ACV. ¿Sí? No encuadra ni en pedo con lo que uno estudia, digamos, normalmente, pero no hay que encasillarse en que un ACV siempre pasa en un adulto y no en un joven. No, puede llegar a pasar. Cuando me presentaron al paciente la situación, todo el cuadro clínico de él, habían cosas que no me cerraban, ¿sí? Y me fui a verlo al paciente, empecé a interrogarlo un poco, a hacer preguntas y demás. Y la cuestión es la siguiente. Este chico resulta que le dio el ACV, ¿sí? Le dio un ACV. ¿Qué había pasado? ¿Qué causó el ACV? En el corazón de ese chico, en el corazón, se habían empezado a formar verrugas. ¿Sí? Se habían empezado a formar verrugas. Verrugas pueden ser causadas por virus o por bacterias, ¿sí? En este caso se detectó una bacteria que era de la piel, que vive normalmente en la piel, una bacteria que es flora normal de la piel. Se supone que si es flora normal de la piel, en la piel no produce nada. Pero de alguna manera, esa bacteria que era flora normal de la piel se le metió a la sangre, se fue al corazón, porque, a ver, ustedes viven en su casa, ¿no? Ustedes viven en este momento en su casa. Pero si ustedes se imaginan la casa de sus sueños, probablemente sea otra casa, que tenga las cosas acorde a los gustos personales de cada uno. O sea que una bacteria puede vivir en un hogar, la piel, por ejemplo, pero no significa que la piel sea su sueño máximo de dónde vivir. Las bacterias de la piel, hay algunas bacterias de la piel que si tienen la oportunidad, la casa de sus sueños son las válvulas del corazón. Entonces, ¿qué pasó? En este chico se introdujo una bacteria de la piel hasta su sangre
por la sangre viajó por todo el cuerpo, se fue y se pegó en las válvulas del corazón esa bacteria. En las válvulas del corazón se empezaron a multiplicar y generaron esas verrugas dentro del corazón. ¿Sí? El corazón continuamente está recibiendo sangre y sacando sangre, recibiendo sangre y sacando sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como la verruga se empezó a formar dentro del corazón, chicos, imagínense que mi mano es la verruga, dentro del corazón estaba la verruga, entonces la sangre que entraba al corazón golpeaba contra esa verruga. La sangre que sale del corazón golpeaba esa verruga. Tanto movimiento se generó sobre la verruga por la misma sangre que circulaba, que hizo que la verruga se arranque. Se desprendió esa verruga dentro del corazón y empezó a viajar por uno de los vasos sanguíneos. Se metió por un vaso sanguíneo que iba hacia la cabeza y tapó completamente el vaso sanguíneo. Entonces, al taparse el vaso sanguíneo con esa verruga, ¿qué pasa si tapas el vaso sanguíneo? La sangre no puede seguir avanzando. Y como la sangre no le llegó al sistema nervioso, le produjo un accidente cerebrovascular. ¿Me siguen a lo que estoy diciendo? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este chico tenía 22 años y tuvo una ACV. No tenía ninguna explicación hasta que me comentaron del estudio que se le había hecho, un estudio dentro del corazón, donde se encontraron esas verrugas, una de las cuales se desprendió, se metió en una arteria de la cabeza y le bloqueó el pasaje de sangre, ¿sí? Le bloqueó el pasaje de sangre. Entonces eso le produjo la ACV. La gran pregunta a todo esto es cómo una bacteria de la piel terminó metiéndose en la parte del corazón. ¿Sí? Eso que le había pasado al chico fue una infección de la capa más interna del corazón que se llama endocardio. Endocardio. Endo significa dentro, cardio, corazón. En la parte más interna del corazón, en su endocardio, se produjo esa infección, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero decir inflamación, suelo agregar al final de la palabra el sufijo itis, ¿sí? Cuando yo tengo una faringitis es una inflamación de la faringe. Si tengo una glositis es una inflamación de la lengua. Si tengo una dermatitis es una inflamación de la piel. ¿Sí? Bueno, en este caso se le produjo una endocarditis bacteriana. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿cómo se llegó a la endocarditis bacteriana si esa bacteria era de la piel? En el caso de las endocarditis bacterianas, cuando uno estudia en medicina, se saben que hay dos puertas de entrada principales para que una bacteria llegue hasta el corazón y produzca una endocarditis. ¿Sí? Hay dos vías que son las más comunes. Una es que tengas alguna pieza dentaria en mal estado. ¿Sí? Esa bacteria también está en la boca. En la boca tenemos un montón de familias de bacterias. ¿Sí? Si esa bacteria se mete por una pieza dentaria en mal estado, llega hasta la sangre. Y mediante la sangre llega hasta el corazón. O sea que el estado de una pieza dentaria en mal estado, ¿sí?, puede llevar a producirnos esta infección hacia la parte del corazón. Fíjense, esa es una posibilidad. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo que dijo por la boca? Si tenés una pieza dentaria en mal estado, las bacterias de la boca pueden meterse hacia la sangre. ¿Sí? Entonces esa era una opción posible.
Justamente el paciente el chico, tenía unas piezas dentarias en mal estado. O sea que se sospechaba que la bacteria se pudo haber metido por esa pieza dentaria en mal estado hacia la sangre. Esa es una posibilidad. ¿Vamos hasta ahí, Nelson? Sí. Bien, ¿y cuál es la otra posibilidad que se suele ver en las endocarditis bacterianas? ¿Cuáles son las puertas de entrada? Una es una pieza dentaria en mal estado, ¿sí? Y la otra, chicos, nunca había una persona drogarse por vía endovenosa frente a mí, pero por ahí se puede ver en alguna película o qué sé yo, y nunca se ve al que se está drogando por vía endovenosa que se pase un algodón con alcohol en la zona que se va a pinchar. ¿Sí o no? Entonces, la otra puerta de entrada, la otra causa por la que se puede llegar a producir una infección, una endocarditis, es cuando una persona se droga por vena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la punta de la aguja, cuando va a pinchar en la piel, la punta de la aguja puede arrastrar bacterias que están en la piel. Y al arrastrar con la punta de la aguja, las bacterias las mete hacia la sangre. Y de esa manera, mediante los vasos sanguíneos, la bacteria llega hasta el corazón y produce esa endocarditis. Entonces, con toda esta situación del paciente, la gran pregunta era, ¿la infección se produjo por la pieza dentaria en mal estado que tenía? ¿O la puerta de entrada fue mediante la propia piel porque el paciente se drogaba por vena? ¿Sí? El paciente negaba, porque uno piensa, imagínense usted internado y que venga un médico y te diga, ¿vos utilizás drogas endovenosas? Y vos te quedás, Chan, ¿qué me está preguntando este? Son cosas que son necesarias preguntar para poder llegar a la causa, ¿sí? El que estudió medicina sabe más o menos a qué orientar las preguntas y obviamente que va a preguntar cosas acordes a tratar de llegar al diagnóstico de esa situación que está presentando el paciente, ¿sí? Si tenés alguna alergia, tal vez te preguntará si tenés perros, gatos, o si sabes que sos alérgico a algo, ¿sí? Obviamente que las preguntas se van a ir orientando en base a lo que vos vas viendo en ese paciente, ¿sí? En este caso, el chico negaba el uso de drogas por vena, pero después de tantos días que lo fui a visitar y que lo estábamos estudiando, pegó buena confianza conmigo y me dijo que sí, que usaba drogas, ¿sí? Pero que le daba vergüenza, obviamente, por los padres, por la familia y qué sé yo, que por eso no se animaba a decirlo. La puerta de entrada fue la propia piel y el uso de las drogas endovenosas que llevaron a que las bacterias de la piel vayan y se metan a la sangre, ¿sí? Y que mediante el viaje por la sangre se vayan ido a depositar en las válvulas del corazón, y una vez que se encontraron en las válvulas del corazón, esas bacterias empezaron a generar esas verrugas. Esas verrugas se terminaron desprendiendo y eso le causó el accidente cerebrovascular. ¿Sí? Toda esta historia que les estoy comentando no es para que ustedes anoten todo, sino que simplemente que sepan que hay bacterias. ¿Por qué estamos estudiando las bacterias? Y porque las bacterias y los espermatozoides tienen flagelos. ¿Para qué sirve el flagelo? Para desplazarse desde un lugar al otro. ¿Cómo está formado? Está formado por microtúbulos. Microtúbulos de tipo estables. Y que son estructuras de locomoción o desplazamiento celular. ¿En qué células es importante esta locomoción o desplazamiento? En el espermatozoide, porque el flagelo forma la cola del espermatozoide que le ayuda a desplazarse para ir a encontrar con el ovocito. Y en la bacteria le permite ir avanzando desde un tejido hacia otro para producir invasión o colonización de los tejidos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
Profe, Sí, ¿por qué la locomoción? ¿Cómo? ¿Por qué son medios de locomoción? Locomoción es lo mismo que decir desplazamiento, Ah, ¿sí? Es sí. una forma diferente nomás de decir desplazamiento o movimiento. Bueno, gracias. Yo, Malena, después vos vas a estudiar, lo vamos a estudiar en otros temas más adelante. Una de las cosas que más tiene que manejar el kinesiólogo es el aparato locomotor. Y acá hacemos referencia con aparato locomotor al conjunto de partes de tu cuerpo que te ayudan a desplazarte desde un lugar a otro. O sea que locomoción es desplazamiento, ¿sí? Si yo te hablo de aparato locomotor, cuando vos estudias aparato locomotor, vas a estudiar huesos, articulaciones y los músculos. Porque esos tres elementos son los que nos permiten a nosotros movernos desde un lugar al otro. ¿Se entiende o no? Sí, sí, gracias. Bien. Ah, ¿vos era Ia que me preguntaste? Pues pensé que era Malena. Sí, lo era. Ah, pues se me prendió el micrófono de Malena, pensé que era ella. Bien, ¿se entiende? Locomoción es lo mismo que desplazamiento, ¿sí? Eso es lo que me interesa que ustedes recuerden de lo que sea la parte de flagelos, ¿sí? Eso es lo que me interesa que ustedes recuerden de flagelo. Y obviamente que les voy a preguntar en el examen, cuando tengan un examen, y que sepan que están formados por microtúbulos estables, ¿sí? O sea que se arman y no se va a desarmar el flagelo. Son microtúbulos que permanecen armados, ¿sí? Igual que en el cilio. Y la función que desarrollan, ¿sí? Los flagelos sirven para el traslado o desplazamiento de una célula desde un lugar al otro, ¿sí? Y obviamente va a ser importante recordar quiénes tienen esos flagelos, que son las bacterias y los espermatozoides. Esto simplemente que está acá es lo que más me interesa que ustedes sepan de flagelo. Pero ahí ya les comenté un poquito acerca de bacterias, les dije que hay bacterias que son buenas, otras que son malas, las benéficas y las patógenas. Las benéficas son las que generalmente forman la flora normal de nuestro cuerpo, que siempre y cuando estén en ese tejido en el que el cuerpo las dejó vivir, no te causan ningún tipo de problema, siempre y cuando tu sistema de defensa, tu sistema inmunológico funciona adecuadamente. Las bacterias patógenas son las que nos producen enfermedad, ¿sí? Pero, a ver si se entendió bien. Lo que es flora normal de un tejido puede producir, o sea, puede ser flora normal en un tejido, pero transformarse en patógena en otro tejido. Sí. Sí, profe. Sí. ¿Y qué le dice el cuerpo si la encuentra en otro lugar? ¿Qué va a tratar? Que la va a matar. La va a tratar de destruir. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan acerca de los flagelos. ¿Sí? Los flagelos. Los flagelos, igual que el cilio, chicos, los flagelos, igual que el cilio, van a tener dos partes, cuerpo basal y axonema, igual que en el cilio. ¿Sí? También van a tener dos partes, igual que el cilio, que son el cuerpo basal y el axonema, que lo estudiamos en la clase pasada. Bien, ¿qué más me interesa acerca de este cuadro? Tenemos que empezar a hablar, les habla también de uso mitótico acá. Forman el uso mitótico y son responsables de los movimientos que sufren los cromosomas durante la división celular. Eso hacen los microtúbulos también, ¿sí? Miren esto. Recién decíamos, aparecen microtúbulos que son estables, que son los que se arman y permanecen armados. Para poder permanecer armados, se asocian con otras proteínas que se colocan al costado y hacen que esa estructura no se desarme. Ya las van a conocer en su momento. Y hay otros microtúbulos que son lábiles
o también llamados inestables. Como su nombre lo dice, un microtúbulo lábil o inestable va a ser aquel que se arma en un momento, pero después se desarma. Se vuelve a armar y se vuelve a desarmar. Se vuelve a armar y se vuelve a desarmar. Que tengan esos cambios de armado y desarmado los transforma en microtúbulos lábiles. Si un microtúbulo se arma y permanece armado, es un microtúbulo estable. ¿Sí? Muy poquitas cámaras hay, che. ¿Qué onda? A ver esas caras. Ahí está. Carlita, ¿estabas? Ahí está Ia. Sí, porque después los cruzo en la calle y me saludan y yo, hey, ¿quién es este? Más o menos. Sí, pues, amigo. Hola, Vicky. Bien. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Perfecto. Entonces, esto quiero que se acuerden bien, ¿sí? Esto quiero que se acuerden bien porque va a ser importante para después. ¿En qué lugares aparecen microtúbulos estables? Cilios, flagelos y centríolos. Fíjense, esto es un centríolo, después lo vamos a estudiar, pero tiene la misma estructura que el cuerpo basal del cilio. O sea, está formado por 9 tripletes de microtúbulos, ¿sí? Ya vamos a ver después para qué sirven los centríolos, pero tiene la misma estructura que el cuerpo basal del cilio. El cuerpo basal del cilio funcionaba como un COMT. ¿Qué era un COMT? Centro organizador Centro organizador microtubular. microtubular. Centro organizador microtubular. ¿Y para qué servía un centro organizador microtubular? Polimerizaba el Para microtúbulo. polimerizar microtúbulos. Eso era un sector donde polimerizaban los microtúbulos. Perfecto. Bien. Entonces, cilios, flagelos y centríolos son los lugares donde se van a formar microtúbulos estables. Para formar esas tres estructuras, los microtúbulos tienen que ser estables. ¿Y dónde se van a ver microtúbulos lábiles? En 2 lugares. Miren. En una estructura conocida como centrosoma o centro celular. Centrosoma o centro celular. Y en otra estructura que es el uso mitótico, que es el que está en nuestro cuadro. Uso mitótico. ¿Sí? Bien. Centrosoma o centro celular, ¿qué quiero que se acuerden por ahora? El centrosoma o centro celular, anoten esto porque es re importante y les voy a preguntar, y se suele preguntar hasta en el examen. Cuando hablemos de centrosoma o centro celular, tienen que prestar mucha atención, porque les preguntan en el examen. El centrosoma o centro celular es el principal centro organizador microtubular de la célula. Repito, el centrosoma o centro celular es el principal centro organizador microtubular de la célula. Es el principal COMT de la célula. Y por lo que ven en nuestro cuadrito, va a estar formado fundamentalmente por microtúbulos estables o lábiles. 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 ¿Sí? Va a estar formado por microtúbulos lábiles. El centrosoma o centro celular. Miren todo esto que ven acá, todos estos verdes que ven acá, las linitas rectas en verde, son todos microtúbulos que salen desde el centrosoma. Parece como un sol y los rayos del sol. Estos microtúbulos que son como los rayos del sol son los que se van a encargar de una de las primeras funciones que vimos.
Dijimos que los microtúbulos, entre sus funciones, se encargaban del mantenimiento de la polaridad celular. ¿Y a qué hacíamos referencia con esa polaridad celular? ¿Alguien se acuerda? A ubicarlos. Mantenían a los órganos en su ubicación. Hacía que cada organoide dentro de la célula tenga una ubicación específica. ¿Sí o no? A eso se le llamaba polaridad celular. Entonces, todos estos rayos del sol que ven acá, en este sector, todos estos microtúbulos son los que ayudan a posicionar a los organoides dentro de la célula. Son estos microtúbulos del centrosoma o centro celular los que se encargan de posicionar a los organoides dentro de la célula. Por ahora, ¿qué me interesa más que nada? Que se acuerden esto, que el centrosoma o centro celular es el principal COMT de la célula. ¿Sí? ¿Qué otro COMT conocíamos? El cuerpo basal de los cilios y los flagelos. ¿Vamos hasta acá? Sí. Igual, seguramente no van a saber todo ahora. Ténganse paciencia, vuelvan a ver los videos. No se queden con una vista del video y listo, chicos. Vean las veces que tengan que sean necesarias para que esto quede. Esa es la utilidad de los videos, que ustedes puedan volver a repasar, a tomar, a completar sus apuntes, si es que algo le quedó en duda de por qué anotaron algo y después no lo entienden, ¿sí? Tómense el tiempo realmente, pues esos videos es lo que principalmente ayuda a que ustedes puedan aprender los temas, ¿sí? Está bien si aprendemos en la clase algo, si tenemos una noción, vamos entendiendo, pero siempre es necesario que ustedes vuelvan a ver los videos como para aprender bien. Y el estudio de un tema implica una lectura de 7 a 10 veces por lo menos de un tema. Para yo aprender un tema realmente, yo me pasaba leyendo 10.000 veces los temas hasta que le agarraba la mano y ya no me los olvidaba más de tanto leerlo. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer de acá hasta diciembre, que todavía van a tener tiempo. De diciembre en adelante se va a empezar a complicar la situación, van a tener un montón de clases en la semana, hasta incluso sábado, domingo incluso. Van a estar en la misa y me van a estar escuchando a mí. Así que ya tienen que ir sabiendo. Y para ese momento tienen que tratar de estar sí o sí al día, ¿sí? No pueden dejar para último momento, porque esto ya no es el secundario y en 2 días no van a aprender todo lo que estamos dando. Así que estudien con tiempo, evítense los dolores de cabeza que pueden llegar a tener en los meses siguientes. Se lo estoy advirtiendo con toda la mejor onda del mundo, porque después empiezan los lamentos, allá cuando se dan cuenta que ya no llegan con los temas para el parcial. Y no está bueno, porque eso frustra, causa mala sensación, una incomodidad, y hasta te hace dudar de lo que sos posible o no. Ahí empiezan que esto no es para mí, que esto es mucho, que me hubiera, no sé, me voy a dedicar a hacer carrera de cisnes, no sé, algo por el estilo, ¿sí? Y no está bueno eso. Esto no es una carrera que necesita ser súper inteligente ni nada por el estilo. Ninguna carrera requiere de inteligencia. Es más bien una carrera de perseverancia y de no aflojar por más que quieras tirar toda la mierda. Le va a pasar un montón de veces que quieran tirar toda la mierda, pero la cuestión es aguantar. Siempre decimos, la ley básica de estos ingresos de medicina y kinesiología es: me frustro, me tomo 15 minutitos para llorar y sigo estudiando. Un llantito grupal, nos conectamos a Zoom y lloramos todos juntos y después le seguimos metiendo para adelante. ¿Sí? Bien. Centrosoma o centro celular, principal centro organizador celular de la célula. Centro organizador microtubular, perdón. Principal centro organizador microtubular de la célula. Encargado, mediante sus microtúbulos, de posicionar a los organoides dentro de la célula. ¿Cuál es el otro lugar donde se van a encontrar microtúbulos lábiles? En esta formación llamada uso mitótico. Analicen el término mitótico. Suena a mitosis.
Yo ya les había comentado que era una mitosis y que era una meiosis. ¿A qué se llamaba mitosis? A la división celular. ¿De qué? De las células somáticas. De la célula somática, exactamente. De la que forman parte de los distintos tejidos de nuestro cuerpo. ¿Y a qué se llamaba meiosis? Proceso de división de las células sexuales. De las El células proceso de sexuales. división celular de la célula sexual, exactamente, del espermatozoide y del óvulo. Perfecto. Entonces, dependiendo si estamos hablando de mitosis o meiosis, acá yo le puse uso mitótico, pero también puede ser uso meiótico, ¿sí? Dependiendo del tipo de división celular que estemos hablando. Bien. Y acá viene una pregunta de algo que ya lo habíamos visto. Durante el proceso de división celular, chicos, durante el proceso de división celular, acá estamos viendo un dibujo de todas las etapas de la división celular que después lo vamos a estudiar también. Vamos a estudiar con mayor detenimiento qué pasa en cada una de las etapas de división. Pero en su momento, en las primeras clases que vimos, yo les comentaba de que en la división celular, cuando una célula se está por dividir, quiere hacer división de dos cosas. Tienen que pensar en esto. Una célula se va a partir en dos. Entonces, como cualquier separación, tiene que haber separación de lo que se tiene adentro. Separación de bienes. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que dividir en una división celular? Material genético y citoplasma. Material genético y citoplasma. ¿Cómo se llamaba la división del material genético? Cariocinesis. 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 ¿Y cómo se llamaba la división del citoplasma? Citocinesis. Citocinesis. Bien. Ojo con esto. En toda la división celular participan los tres elementos del citoesqueleto. Los microtúbulos se encargan de la cariocinesis, los microtúbulos se encargan de la cariocinesis, los filamentos de actina se encargan de la citocinesis, porque habíamos dicho que el filamento de actina, en colaboración con otra proteína que se llamaba miosina 2, formaba una estructura que se llamaba ¿cómo? Anillo. Filar. Anillo contráctil. Anillo filar. El anillo contráctil. Anillo contráctil. Y ese anillo contráctil, ¿qué hacía con la célula? La estrangulaba en el medio hasta partirla en dos. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bien, entonces, los microtúbulos se encargan de la cariocinesis, el filamento de actina se encarga de la citocinesis, pero este material genético que estoy separando acá, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encuentra? En el núcleo. En el núcleo. Y alrededor, tanto por fuera como por dentro de la envoltura nuclear, aparecían los filamentos que Intermedios. intermedios. Entonces, quiero que vean por qué los tres elementos del citoesqueleto son importantes para que ocurra una división celular. Primero que nada, si quiero separar material genético, tengo que primero desarmar la envoltura nuclear. ¿Sí o no? Porque dentro de la envoltura nuclear está nuestro ADN, nuestro material genético que está en forma de cromosomas. Entonces, en un primer momento se tiene que desarmar la envoltura nuclear para que los cromosomas se suelten hacia el citoplasma de la célula. Una vez que los cromosomas se sueltan al citoplasma, los microtúbulos se encargan de partirlos a la mitad para separar el material genético. O sea que acá estamos viendo que los intermedios participan en el desarmado de la envoltura nuclear. Los microtúbulos se encargan de separar el material genético, es decir, se encargan de realizar la cariocinesis.
Y pregunto, ¿se podría hacer citocinesis sin hacer cariocinesis? No. No, No. no se No puede. se podía hacer eso. Se tenía que completar la cariocinesis para que después recién se haga la citocinesis. Y en la citocinesis participaba esta estructura conocida como anillo contráctil, formada por actina y miosina 2. O sea que una vez que se separó el material genético, recién ahí se empieza a activar ese anillo contráctil para estrangular a la célula en la zona del medio y de esa forma partirla en dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, filamentos intermedios en el armado y desarmado de la envoltura nuclear participan durante el proceso de división. ¿En qué etapa de la división desaparece la envoltura nuclear? En la prometafase. En la prometafase. En la prometafase. Fíjense que acá en profase está todavía la envoltura, pero en prometafase ya no está la envoltura nuclear. Eso es importante. En prometafase desaparece la envoltura nuclear. ¿Y en qué etapa vuelve a aparecer? Telofase. La telofase. Telofase. En telofase. Entonces, si se quiere desarmar la envoltura nuclear, tengo que desarmar los filamentos intermedios. Y cuando se vuelva a armar la envoltura, se tienen que volver a armar los filamentos intermedios. Entonces, por eso decimos que los filamentos intermedios intervienen en el armado y desarmado de la envoltura nuclear. ¿Sí? ¿De qué se encargan los microtúbulos? De separar el material genético. De separar el material genético, o sea, de la Cariocinesis. de la cariocinesis. Y una vez que se separó el material genético para cada célula, se tiene que separar el citoplasma, que se llama citocinesis. ¿Y qué elementos del citoesqueleto participan en esa citocinesis? Los filamentos de actina. Los filamentos de actina, junto con la proteína Miosina 2. miosina 2. ¿Todos me siguen o no? Bien. Si yo altero el funcionamiento normal del citoesqueleto, ¿puedo frenar la división celular? ¿Sí? Sí. Ahí me contestaron que sí. Si los microtúbulos no se pueden formar, ¿se va a poder separar el material genético? No. No. Si el filamento de actina no se forma, ¿se va a poder formar el anillo contráctil? No. No. Y por ende no habría ni cario ni habría citocinesis. O sea que si yo altero el funcionamiento del citoesqueleto, puedo hacer que la división celular no ocurra. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Por eso hay drogas, hay alguna enfermedad que se caracterice por una división celular anormal. ¿Hay alguna enfermedad que se caracterice por muchas divisiones celulares sin control? Pregunto. ¿Cómo que se dividen mucho? Vos sabés que tus células normalmente se dividen, ¿sí? Pero si esa división es exagerada, sin control, ¿qué enfermedad suele caracterizarse por una división sin control? El cáncer. ¿Sí o no? Profe, ¿y las tiroides también puede ser? ¿Cómo? Las tiroides también puede ser. La tiroides es una glándula. No sé a qué está haciendo referencia, digamos. ¿Puede ser de que una parte de la tiroides se esté multiplicando en exceso? Sí, puede ser. Si a eso es lo que te referís, ¿sí? Cualquier tejido puede proliferar en exceso.
Pero eso siempre hay que prestarle atención porque un crecimiento exagerado, una multiplicación exagerada, suele ser un posible indicador de alguna patología tumoral, de un tumor, ¿sí? Puede pasar, no quiere decir que sea, pero hay que controlarlo, ¿sí? Bien. Una división celular sin control puede llevar a una lesión tumoral o a un cáncer, ¿sí? Pregunto, si en un cáncer las células se dividen exageradamente y sin control, ¿utilizar alguna droga que altere el funcionamiento del citoesqueleto puede en cierta forma retrasar la división de esas células? Sí. Si yo altero el correcto funcionamiento, el correcto armado de los microtúbulos o de los filamentos de actina, eso va a influir sí o sí en la división celular. Porque recuerden que los microtúbulos necesito para la cariocinesis y los filamentos de actina necesito para la citocinesis. O sea que si utilizo drogas que alteran eso, la división celular no se efectúa correctamente. Y eso en cierta forma, ¿qué evitaría? Que el tumor Se detenga. claro, que Siga creciendo. Que siga creciendo, claro. Que siga exactamente. aumentando. Va a evitar que el tumor siga creciendo, ¿sí? Se utilizan drogas que influyen sobre el funcionamiento del citoesqueleto porque se sabe que el citoesqueleto participa en esas divisiones celulares, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Esa es la función de la quimioterapia? Es una de las funciones de la quimioterapia, exactamente. Algunas de las quimioterapias directamente actúan matando a las células que tienen esa división sin control, ¿sí? Pero hay drogas quimioterápicas que ayudan a controlar el citoesqueleto para que no se puedan seguir multiplicando las células tumorales, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Antes de seguir un poquito más. No, profe. ¿Vamos bien? Quiero que me pregunten, porque nadie me pregunta nada en clase ni después en la semana casi. Y eso por ahí no sé si lo entienden todo o se guardan Profe, preguntas. ¿y hay alguna patología que llegue a ser el proceso viceversa, como usted dijo, la sobreproducción? No entendí tu pregunta. A ver. O sea, viste como el cáncer, que se Ajá. produce de más y por ende se hace ejemplos como la quimio que dio, que eso retrocede, hace que no avance, Que se detenga, claro. claro. Algo viceversa, no sé, por ejemplo, como el SIDA en el caso que come de más las células del cuerpo a nivel organismo. O sea, vos me decís algún tratamiento que en vez de evitar la multiplicación, Claro, sí, detenga la muerte de las células. sí, Y depende de la enfermedad, claro, como vos decís, Kiara. En el caso del HIV, el virus de HIV, lo que va haciendo es causándote muerte de las células de defensa. ¿Sí? Al irte matando los soldados que te protegen, eso te va a llevar a que esa persona cada vez tenga menos defensas y al tener menos defensas es más fácil que te infecte cualquier agente extraño del exterior. ¿Sí? Lo que hace, en ese caso, el tratamiento para el virus de HIV es evitar la multiplicación de los virus para tratar de mantener lo que se conoce como una carga viral baja, y al haber una carga viral baja, eso no te mate tantas células de tu defensa. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, entendí. Bien. Claro, ahí me preguntan si el cáncer se cura del todo y depende del tipo de cáncer, depende de en qué momento se lo diagnostica. No hay una única respuesta a eso, ¿sí? Depende mucho de en qué situación de la etapa de la enfermedad se encuentra y del estado tanto psicológico como inmunitario de la persona. La quimio, obviamente que no solamente te daña las células tumorales, sino que también te daña células normales. Y obviamente que es como que te estén prendiendo fuego en cierta forma algunas partes de tu cuerpo. Se producen daños y esos daños sobre los tejidos te pueden bajar las defensas y eso también no ayudar al proceso de la recuperación, ¿sí? Tiene su desventaja, obviamente. Cualquier tratamiento tiene su desventaja, ¿eh? No crean que ustedes, porque les duele la cabeza y toman una pastilla, listo, se fue el dolor de cabeza y ya está todo bien. No, ustedes están metiendo sustancias químicas al cuerpo que pueden llegar a producir sustancias tóxicas desencadenantes de otra enfermedad a largo plazo. Cualquier cosa tiene su repercusión tanto buena como mala. ¿Sí? Porque para el cuerpo hasta incluso el alimento es en cierta forma extraño. Tenemos que comer, pero al destruir los nutrientes se producen un montón de sustancias tóxicas que pueden llevar a otras cosas. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, claro, no hay que tomar pastillas porque sí. Está la gente que le duele un pelo, se le cayó un pelo, se toma un ibuprofeno. Y no, pues. Eso causa daño a largo plazo, ¿sí? Yo tuve recontra mal el Migral. El Migral es uno de los que más predispone al ACV. Hay gente que toma como que vitamina, más o menos. ¿El migrar a la CD? Migral Ajá. es uno de los que es detonante de los ACV. Sí. Sí. Bueno, a ver. Ya entendimos esta parte de uso mitótico, entonces. Siguiendo con nuestro cuadro, acá les comenta, forman el uso mitótico. Los microtúbulos son los que forman el uso mitótico. ¿Sí? Todos esos microtúbulos que veíamos acá. A ver, vamos de nuevo. Todos estos microtúbulos que vemos acá, van a ver en este dibujo, después lo van a ver con división celular. Todo esto que ven acá en color rojito, ¿sí? Lo que ven acá en rojo, estos azules que ven acá, estos moraditos que ven acá, son todos microtúbulos. Se llaman microtúbulos de Laster, los que están en rojo, polares, los que están en azul, después van a ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿sí? Y cinetocóricos, los microtúbulos que se enganchan a los cromosomas. Justamente se le enganchan al cromosoma en una parte que tienen como una especie de cintura a los cromosomas, y esa parte se llama cinetocoro del cromosoma. Entonces, como justamente esos microtúbulos se enganchan al cinetocoro del cromosoma, se los llaman microtúbulos cinetocóricos. Esos tres tipos de microtúbulos, de Laster, polares y cinetocóricos, son los que forman el uso mitótico. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Ailén, ¿estamos bien? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, ahí ya vimos esta función también entonces de los microtúbulos, que es la formación del uso mitótico. Recuerden que los microtúbulos del uso mitótico son importantes para la cariocinesis. Y acá hay otra función que es la del transporte axonal anterógrado y retrógrado. Voy a empezar a comentarles algunas cositas básicas acerca de las neuronas
Y desde ahí, desde esa base que les voy a comentar, nos vamos a enganchar en la siguiente clase, ¿sí? Vamos a conocer la estructura básica, las partes básicas de una neurona, y desde la clase siguiente vamos a hablar más profundamente acerca de la estructura neuronal, porque para explicarles esta función de transporte axonal anterógrado y retrógrado, tengo que explicarles la estructura básica de esa neurona, ¿sí? Y también la clase siguiente, después ya vamos a hablar del transporte vesicular, de transporte de vesículas y organoides dentro de la célula, como para completar las tareas de los microtúbulos, ¿sí? Lo último que les comento por hoy es la estructura básica de la neurona. A ver, hasta el momento vamos salteando un poco por todo, ¿sí? Fíjense que hablamos un poco de aparato digestivo, cómo estaba formado, hablamos del aparato respiratorio para la parte de los cilios, hablamos de la parte urinaria un poquito hoy también con las bacterias, que le estaba comentando acerca de los flagelos, ¿sí? Son todos distintos tejidos y órganos de todo nuestro cuerpo. Otro de los tejidos importantísimos de nuestro cuerpo es todo lo que tenga que ver con sistema nervioso. Otro de los importantes sistemas de nuestro cuerpo es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso se lo tienen que imaginar como la ADPEC o el servicio de luz de donde vivan, ¿sí? Un desastre. Si son de corriente, bueno, es de PEC, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué me estaban diciendo? No escuché que me dijeron. Pero la cuestión es esta. Que es un desastre la de PEC. ¿Cómo? Que dijeron que es un desastre la de PEC. Sí, la verdad que sí. Bueno, en este caso, este sistema de luz o sistema de electricidad, que es nuestro sistema nervioso, justamente es el encargado de transmitir corrientes eléctricas hacia todo nuestro cuerpo. Así como en su casa, los distintos electrodomésticos que tienen en su casa, qué sé yo, la plancha, el televisor, el aire acondicionado, la licuadora, lo que sea, así como esos elementos necesitan de luz, ¿sí? De electricidad, mejor dicho, para poder funcionar, todo nuestro cuerpo requiere de corriente eléctrica. ¿Y quién es el responsable de transmitir esa corriente eléctrica hacia todos los tejidos? El sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso va a estar formado por células. Recuerden que las células se agrupaban y formaban tejidos, los tejidos se agrupaban y formaban órganos, y los órganos se agrupaban y formaban aparatos y sistemas. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos, esos órganos están formados por tejidos, y esos tejidos por células, ¿sí? Las células que vamos a encontrar en el sistema nervioso pueden ser de dos tipos. Células de nuestro sistema nervioso pueden ser dos tipos. Uno piensa en sistema nervioso si alguna vez escuchó hablar algo acerca del tema, y si escuchó hablar de las células del sistema nervioso, piensa automáticamente en neuronas. Pero le chismoseo algo. El sistema nervioso tiene células neuronales y células no neuronales. Atentos acá, ¿eh? El tejido nervioso tiene células neuronales y células no neuronales. Primer cosa general acerca de este sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de llevar la corriente eléctrica hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. Está formado por células neuronales y no neuronales. Uno se centra principalmente en la neurona, ¿sí? Porque es la que desde el punto de vista funcional va a ser más importante para nuestro sistema nervioso. Pero eso no quiere decir que las células no neuronales no sean importantes, ¿sí? En lo que sea el ingreso, ustedes no van a hablar tanto de lo que son células no neuronales,
ustedes se van a centrar más que nada en el estudio de la neurona. ¿Sí? Al kinesiólogo le interesa mucho lo que se llaman tejidos excitables. Se le llaman tejidos excitables a los que son capaces de recibir un estímulo y reaccionar ante un estímulo. ¿Sí? Las células neuronales son uno de los tejidos excitables que ustedes tienen que estudiar. Tienen que conocer mejor. Ni el médico tiene que conocer tanto como el kinesiólogo acerca de la neurona y el tejido muscular. Esos dos son de los principales tejidos excitables que ustedes tienen que conocer. Entonces, el sistema nervioso está formado por células neuronales y células no neuronales. ¿Cuál vamos a centrar nuestro estudio? En las células neuronales. Y vamos a ver qué tiene una célula neuronal. Como para terminar por hoy. Cuando vimos la clase inaugural de biología, los que hayan visto la clase inaugural de biología, se ven a acordar que a la hora de hablar de células, de la forma que puede tener una célula puede tener distintas formas. Algunas células tienen forma esférica, otras tendrán forma ovalada, otras tendrán forma cúbica, otras tendrán forma cilíndrica y otras tendrán un aspecto estrellado. ¿Se acuerdan de eso? Las células que tienen aspecto estrellado justamente son las neuronas. ¿Sí? Las neuronas tomaban ese aspecto estrellado que estábamos diciendo en la primera clase. Y acá se puede ver una célula neuronal. A la hora de hablar de las partes de una neurona, como cosa básica para cerrar la clase de hoy, tenemos que conocer dos partes principales de una neurona. Una es el sector de la célula donde más volumen tiene la célula. Es esta parte que estoy marcando acá. La parte más voluminosa de una célula neuronal se conoce como cuerpo o soma neuronal. Cuerpo o soma neuronal. La parte más voluminosa de la neurona es el cuerpo o soma neuronal. Pero además de tener el cuerpo o soma, la neurona va a contar, fíjense esto, por favor miren acá. Miren por favor acá todos atentos. Además del cuerpo o soma neuronal, se puede ver que la neurona tiene como saliencias o tiene prolongaciones que salen desde el cuerpo neuronal. ¿Sí? Estas chiquititas que ven acá que parecen como ramitas de árbol son prolongaciones. Pero desde el cuerpo neuronal, estas son prolongaciones cortas las que ven acá. Son prolongaciones más cortas. Porque hay siempre una o dos, por ahí suele haber a veces más. También prolongaciones que son más largas. Entonces, partes de una neurona, el cuerpo o soma y las prolongaciones. Pero esas prolongaciones pueden ser cortas o pueden ser largas. Las prolongaciones más cortas reciben el nombre de dendritas. Y las prolongaciones largas reciben el nombre de axones. Entonces, ¿cuáles son las partes de una neurona que tenemos que conocer? A ver. El cuerpo El cuerpo y soma y las cuerpo soma prolongaciones. y las prolongaciones. Si son cortas, se llaman dendritas. dendritas, que son estas que ven acá. Acá ven, ¿sí? Dendritas. Las prolongaciones largas, ¿cómo se llaman? Axones. Axones, ¿sí? La prolongación larga es el axón.
¿Y qué tiene que ver, Cristian, todo esto que me está diciendo? Pues, y Anara me está mirando como, hey, ¿qué aprendí? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál fue el mal que hice para que vos me expliques esto y yo no entienda nada? No. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque en nuestro cuadro de citoesqueleto, en la parte de microtúbulos, acá dice responsables del transporte axonal. Ya vamos a aprender en la otra clase a qué se refiere con anterógrado y retrógrado. Pero ¿a qué hace referencia la palabra axonal? ¿A qué le suena? Axones. A las prolongaciones más largas. A las prolongaciones más largas. Entonces yo le estoy explicando las partes de una neurona para que ustedes la clase que viene, cuando veamos a qué hago referencia con transporte axonal, ustedes ya sepan que es un transporte de material que ocurre en la zona del axón. Por eso le estoy comentando las partes de una neurona. La clase siguiente, con esto yo ya me voy contento de que ustedes ya vieron qué es el cuerpo y cuáles son las prolongaciones cortas y largas. ¿Sí? Ya vamos a ver con mayor detenimiento todo esto, cómo funciona y a qué me refiero con el transporte axonal anterior y retrógrado. Yo les podría resumir y decirle, el transporte axonal anterior y retrógrado es el que sale del cuerpo y va hacia el axón. El anterógrado va del cuerpo al axón y el retrógrado va desde el axón hacia el cuerpo. Y quedarme ahí, porque eso es lo que importa en esta parte. Pero la clase que viene, vamos a estudiar un poquito más profundo acerca de la neurona. Vamos a ver cómo está formada, vamos a hablar de ese cuerpo soma, de las prolongaciones, vamos a ver a qué se llaman vainas de mielina y cuál es su función, a qué se llaman nódulos de Rambier, y vamos a hablar no solamente del transporte anterógrado y retrógrado, vamos a ver cuál es la base del funcionamiento de la neurona. Dijimos que se transmitían estímulos eléctricos. Si hay estímulos eléctricos es porque hay cosas con carga eléctrica que se van a ir transmitiendo desde un sector al otro de la neurona. Esta neurona tiene que tomar contacto con otra neurona. Al tomar contacto, al comunicarse una célula con otra, se establece algo que se conoce como sinapsis. O sea que en la clase que viene vamos a hablar más de la neurona, vamos a conocer un poco acerca de su funcionamiento, vamos a conocer más de su estructura y vamos a empezar a introducirnos en lo que se llama una sinapsis. Vamos a ver qué ocurre en una neurona de forma básica para transmitir un mensaje, porque las neuronas tienen que transmitirse mensajes desde una neurona a la otra, para que ese mensaje llegue hasta algún sector y desencadene una respuesta. ¿Sí? Vamos a estudiar todo eso en la clase siguiente y vamos a conocer un poquito los cambios eléctricos que va a sufrir una neurona en ese proceso de sinapsis. Vamos a hablar de los tipos de sinapsis y vamos a hablar de la curva de despolarización y repolarización de una neurona. Y vamos a ver qué mecanismos influyen de manera básica en ese proceso de despolarización y repolarización. Para poder hacer esto, nos vamos a tener que meter un poquito en otro tema que se llama transporte a través de la membrana, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Pero lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase siguiente, ¿sí? Una vez que cerremos con esta parte neuronal básica, vamos a hablar muy concreto de este transporte de vesículas y organoides y ya ahí pasaríamos a las funciones de filamentos de actina, que ya varios ya hablamos, o sea que esto ya va a ser más rápido que este primero que fue el de microtúbulos, ¿sí? Esto ya va más rápido, porque ya hablamos de citocinesis, la ciclosis no me interesa mucho, el movimiento ameboide se los voy a comentar de forma muy general, microvellosidad y estereocilio ya lo hablamos, o sea que esto ya va como más rápido, ¿sí? Y el filamento intermedio es menos importante aún, o sea que ahí ya vamos a ir avanzando más rápido en nuestro cuadro. Pero clase siguiente, hablamos más en profundidad acerca de las neuronas, de la sinapsis, vamos a ver el mecanismo de transmisión de corriente eléctrica de la neurona, y desde ahí completamos nuestro cuadrito de microtúbulos, y ya pasaríamos, no sé si la siguiente clase o la otra, a hablar un poco acerca de los filamentos de actina. ¿Vamos hasta acá? Voy cortando el video.